hemos difundido en Psiconecta. Así que les voy a contar un poco estos manuales y les voy a también anticipar dos nuevos manuales que estamos trabajando, que también van a ser dos productos de dos tesistas que van a estar trabajando este año, la Javiera y la Rosario. Aquí voy a partir con este, que fue el más antiguo. Este fue el producto de la tesis de la Paulina. En su momento, estaba pensando, ¿no está la Paulina? Ahí está, gracias. Estaba tratando de acordarme, Paulina, en qué año empezamos, pero fue como justo pandemia. O sea, no nos conocimos personalmente hasta que pasó un tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y lo que nos pasaba en ese momento era que muchas veces me tocaba supervisar, conversar con colegas que tenían pacientes que cumplían criterios. Me gustó mucho eso, Félix, lo vamos a validar, la entrega del diagnóstico. Cumplía muchos criterios para el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad o trastorno de personalidad, y que al momento de buscar material de apoyo audiovisual, impreso, en general habían algunas guías, pero eran, en ese momento cuando revisamos, me estoy acordando, Paulina, muy técnicas, muchas de ellas, con mucha información, no tan amigables para el usuario, para los usuarios, o eran en inglés muchas veces. Entonces nos dimos cuenta que había este espacio de necesidad para hacer material psicoeducativo de buena calidad, basado en evidencias, que pudiera ser fácilmente usado y difundido para cualquier persona, instituciones, terapeutas, profesionales de la salud y pacientes. Entonces, en ese momento, el primer trabajo fue la tesis de la Paulina, trabajo de grado, donde desarrolló este manual para familiares o cuidadores de personas con trastorno de personalidad. Voy a ir acá. Este es el link que los lleva directo. Este manual está de fácil acceso en Psiconecta. Ahí está el disclaimer. Y quería mostrárselos, navegar un poco por el manual. Parte con el índice que dice entendiendo el trastorno de personalidad. ¿Qué es el trastorno de personalidad? Creo que mi pareja, amigo, amiga, hijo, hermana, padre, madre, tiene un trastorno de personalidad. ¿Cómo puedo estar seguro o segura? ¿Por qué se produce un trastorno de personalidad? ¿Qué lo causa? ¿Se mejora? ¿Puedo ayudar a mi familiar o persona cercana que tiene un trastorno de personalidad? Creo que mi hijo tiene un trastorno de personalidad, que tengo que saber, pareja, que tengo que saber, hermana o hermano, que tengo que saber. Está, como ven, orientado a familiares o cuidadores. Entonces, parte cómo ayudo a mi familiar cercano con trastorno de personalidad, cómo le ayudo a relacionarnos mejor, comunicarnos mejor, cómo lo ayudo cuando tiene explosiones de rabia. Quisimos incluir cierta categoría de cuidado y de manejo de crisis. Cómo lo ayudo en una situación de crisis, cuando tiene conductas de autocortes o se hace daño, cuando tiene pensamientos, conductas suicidas, y recomendaciones de autocuidado. Entonces, no lo voy a ver en detalle, pero quiero que se familiaricen, que lo ocupen, que lo difundan también. ¿Qué es el trastorno de personalidad y qué afecta, qué dimensiones, las emociones, los otros, las relaciones, el comportamiento, el pensamiento? Creo que mi pareja, amigo, etcétera, tiene un trastorno de personalidad, ¿cómo puedo estar seguro? Incluye varias preguntas para contestar con un checklist. Sientes que tienes que andar con mucho cuidado, por ejemplo, como pisando sobre huevos, preocupado de cada cosa que dices o haces por miedo cómo va a reaccionar. Ocultas con frecuencia lo que piensas o sientes para evitar peleas o conflictos. Sientes que él o ella tiene cambios de ánimo rápidos e impredecibles. Piensas que él o ella ve las cosas de manera extrema o polarizada, sin puntos medios. Sientes que todo lo que digas o hagas puede ser usado en tu contra. Sientes como si en la relación con él o con ella tú siempre tuvieras la culpa, o te sientes constantemente criticado o culpado por cosas que no te hacen sentido, o él o ella te acusa de hacer o decir cosas que nunca hiciste, etc. Acá están las causas, por qué se produce. ¿Se mejora? Sí, se puede mejorar. ¿Puedo ayudar a mi familiar con trastorno de personalidad?
y de qué manera, bien específica con infografía. Como ven, es información pues también simple, bien sencilla. Y acá está la categoría de mi hijo, mi pareja, hermana, y después cómo lo ayudo a relacionarnos mejor, a comunicarnos mejor. Entonces te muestra, por ejemplo, en infografías relacionales con una cruz lo que no hay que decir. Por ejemplo, pareces un loro, nadie te calla, ya me duele la cabeza. Eso sería algo que no es conducente a favorecer una mejor relación. O me duele la cabeza, ¿te parece que hablemos después? Infografías sencillas, pero de utilidad para personas que les toca compartir tiempo con una persona con harta dificultad relacional, por ejemplo. ¿Cómo ayudamos a esta persona a comunicarse mejor? Cuando tiene explosiones de rabia, ¿qué podemos hacer? Y ahí está puesto como súper simple, poner paños fríos y qué hacemos, pensar y después actuar, tiempo fuera, esperar, tiempo para ti, distancia. Ojo, la violencia nunca se justifica, sin preguntas, no hay comparación. ¿Y qué hacemos en situaciones de crisis? ¿Ya? Con ciertos tips sencillos, no cambian la vida, pero ayudan a personas que nunca se han sentado a veces a pensar cómo puedo lidiar con la crisis de mi familia. Y cuando tiene conductas de autocorte o se hace daño, esto puede ser una manera de lidiar con las emociones difíciles. Entonces genera esto más compasión porque te explica de dónde puede venir la conducta del autocorte o de autolesiva y también te da una explicación sencilla de por qué pueden ocurrir. Algunas recomendaciones para ayudar en estos momentos, etcétera. Ahí vemos algunas posibilidades: dialogar, mantener la calma, validar la emoción, resaltar lo positivo. Y después entramos en algunas recomendaciones cuando hay pensamientos o conducta suicida de parte del familiar con trastorno de personalidad. Y finalmente termina la guía con algunas recomendaciones de autocuidado, muy importante porque muchas veces vemos a familiares o cuidadores extremadamente quemados con burnout y son los que terminan o tienen que sostener a la persona en los momentos de crisis, así que muy importante esta categoría de autocuidado. Incluimos al final hartas referencias, también link de Se Conecta, para ver más recursos validados por nosotros sobre este tema. Voy a ir de nuevo a la presentación. Este manual fue construido en base a la perspectiva de expertos, primero haciendo una revisión sistemática en la literatura de qué incluían algunos manuales psicoeducativos. No estaba lista la tesis del Nico, la ve Alex, que hubiéramos tomado para ese manual quizás, pero sí entrevistamos y le preguntamos y consultamos con expertos que nos dieron feedback sobre el manual que incluimos para mejorar una versión final que fuera de alto nivel, basada en evidencia y fácil, asequible para los usuarios. Lamentablemente en 2022 tuvimos que hacer como un reinicio de las herramientas analíticas, pero desde el 2022 tenemos 6.852 visualizaciones. Me ha emocionado que de repente me escribió una psiquiatra de Punta Arenas diciéndome: ¿sabes que el consultorio Punta Arenas tenemos impreso este manual y lo usamos montones para entregárselo y conversarlo con los familiares de pacientes con trastorno de personalidad? Así que este es un recurso que quería mencionar, y voy a ir ahora al segundo de los manuales, que fue el producto del trabajo de grado de la Sofía, que está sentada ahí, y que fue una versión para las personas que piensan que pueden tener trastorno límite o que han sido recientemente diagnosticadas con trastorno límite. Y quería recalcar que este manual tiene la particularidad que fue co-construido con personas con el diagnóstico de TLP. Entonces, partimos con la Sofi hizo una muy exhaustiva y buena revisión de la literatura, de manuales existentes, confirmando lo mismo que habíamos vivido ya con la Paulina, de que había una escasez grande de manuales psicoeducativos de fácil acceso, basados en evidencia, en español, gratuitos, simples. Y después de armar un primer borrador de este manual, con las infografías, visualizaciones, la Sofía entrevistó a 59 personas con el diagnóstico de TLP
donde les mostró el manual y les pidió llenar un cuestionario con escala Likert y dando feedback también cualitativa sobre las distintas secciones del manual, el impacto y la sensación de ayuda al leer el manual. Y ese feedback fue incorporado para llegar a esta versión final de lo que es el manual ahora. Este manual tiene 14.778 visualizaciones. No tenemos la estadística de cuánta gente lo ha descargado, pero sí que la gente se queda visualizándolo, que es harta persona, como pueden ver. Voy a apretar acá para mostrarles un poco de lo que es este manual. Me diagnosticaron, creo que tengo. ¿Qué debería saber del trastorno de personalidad límite? Esta es una guía para personas diagnosticadas con sospecha de trastorno de personalidad límite. De nuevo, es una colaboración con MIDAP y la Escuela de Psicología en el contexto del trabajo de grado. Este es el índice. ¿Qué es el trastorno de personalidad límite? ¿Cómo puedo saber si tengo trastorno de personalidad límite? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué pasa con mis emociones, mi autoimagen y autoestima, mi forma de pensar, mi conducta, mis relaciones? ¿Qué es una crisis y qué puedo hacer en una crisis? De nuevo, también queriendo incorporar algunas herramientas muy sencillas de manejo de crisis. ¿Qué puedo hacer para estar mejor? ¿Cómo puedo cuidar mi cuerpo? ¿Cómo manejar emociones difíciles? ¿Cómo pensar de forma más sana? ¿Cómo ser menos impulsivos? ¿Cómo tener relaciones más sanas? ¿Cómo trabajar en mi autoimagen y autoestima? Algunos mitos sobre el trastorno de personalidad límite, trastorno de personalidad límite y otros trastornos mentales. Y acá lo voy a pasar nada más para que lo miren. Estos están en Psiconecta y una petición de alguien de ustedes de si podíamos compartir material, así que vamos a compartirles los links. En todo caso, si se meten a Psiconecta lo van a encontrar fácil. Acá, como ven, de nuevo hay una especie de checklist de cómo puedo saber si tengo trastorno de personalidad, recalcando eso sí que el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional de la salud, ya eso está bien explícito, pero un checklist que está en los ámbitos de mis emociones, tengo cambios bruscos en mis emociones que no puedo explicar, muchas veces no entiendo lo que siento, lo que debería sentir, mi autoimagen y autoestima, mi forma de pensar, mi comportamiento, mis relaciones. De nuevo tenemos una parte, cuáles son las causas, multicausal, qué pasa con mis emociones, qué pasa con la autoimagen y autoestima, cómo pienso, cómo me comporto, la impulsividad. Esta parte me gustó mucho, como la desarrolló la Sofi, cómo son nuestras relaciones, y puso un ejemplo de un diálogo telefónico WhatsApp, red social. Por ejemplo, ¿te ha pasado algo así? Hola amor, sé que quedamos de vernos mañana, pero surgió algo, ¿podemos posponerlo? Siempre me cancelas. Si quieres que terminemos, solo dímelo. No es eso, mi auto no enciende, tengo que llevarlo al mecánico. Podrías haberme dicho eso desde un principio, pensé que ya no me querías. Además, solo la segunda vez que te cancelo. Entonces, este diálogo y después está explicado, desglosado, en términos de cómo es este intercambio que podemos aprender en una forma más asertiva de comunicarnos. Acá está la parte de la crisis, que es una crisis, cómo actuamos cuando tenemos una crisis y qué puedo hacer en una crisis. Hablar con alguien, expresar cómo te sientes, distraerte, conductas alternativas, pedir ayuda, algunas ideas. ¿Y qué puedo hacer para estar mejor? Autocuidado, involucrar a seres queridos, psicoterapia, medicamentos con un signo de interrogación y autocuidado. Cómo cuidar mi cuerpo, cómo manejar emociones difíciles, una técnica de relajación de los 5 sentidos, utilizada con frecuencia desde mindfulness. Cómo manejar emociones difíciles, cómo pensar en forma más sana y desafiar los errores del pensamiento. Si se fijan, conocimiento psicológico puesto al servicio de lo muy sencillo y simple. Cómo trabajar en autoimagen. Tenemos aquí algunos mitos sobre el trastorno de personalidad que están sacados de un artículo que escribimos con Alex en CIPER, que después se transformó en un capítulo de un libro,
sobre mitos y realidades del trastorno de personalidad límite. Y si podemos tener, a propósito de lo que mencionaba Félix, la comorbilidad, podemos tener TLP y ansiedad, depresión, adicciones, anorexia y bulimia. Sí. ¿Y qué se hace al respecto? Y referencias y otros recursos para meterse y navegar, que están aquí. Así que ese es el segundo de los manuales, que es el trabajo de grado de la Sofía. Y para terminar, contarles, esto es, ¿cómo decía tu diapo, Alex? Trabajo... Eso, noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo, ¿qué manuales estamos construyendo? Estamos construyendo con la colaboración del equipo de Félix de Trauma, un manual de trauma y trastorno de estrés postraumático complejo, psicoeducación y autocuidado. Y estamos construyendo otro, que lidera la Rosario, que es respecto a la entrega del diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, que es un manual para profesionales basado en evidencia. Eso es lo que quería compartirles. Estamos en la hora y ahora viene el último café de la tarde y después volvemos para una mesa redonda. Gracias.